Bienvenidos a este curso de resiliencia. Soy el maestro Gerardo Fernández, miembro del Consejo del Instituto Internacional de Investigación para el Desarrollo del Distrito Federal. En esta sección vamos a hablar de otro de los pilares de la resiliencia, que es la esperanza, la cual está relacionada con el optimismo, como lo veremos más adelante. Si la resiliencia es la capacidad de afrontar las adversidades y salir fortalecido de ellas, la esperanza es la fuerza que nos ayuda a ver más allá de la actual adversidad, considerándola no tanto como un obstáculo, sino más bien como un reto, dándole así un sentido diferente a esa misma situación y obteniendo la fortaleza necesaria para hacerle frente. Viktor Frankl, quien estuvo preso en los campos de concentración nazis, dice que aquello que les dio fuerza a los prisioneros para sobrevivir fue precisamente la esperanza, la cual podría definirse como tener una meta futura, un objetivo concreto que dé sentido a la vida. Según Frankl, la esperanza no consiste solamente en preguntarse ¿qué espero yo de la vida?, sino ¿qué espera la vida de mí? Se convierte así en una esperanza responsable, puesto que cualquier situación, por muy difícil que sea, reclama de nosotros una respuesta. Por eso la esperanza se relaciona con la responsabilidad, que es uno de los pilares de la resiliencia. Por su parte, Karl Ratzinger señala que gracias a la esperanza podemos afrontar un presente que, aunque sea fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta tan grande que justifique el esfuerzo del camino. Sí, la esperanza nos da la fuerza necesaria para afrontar la adversidad presente, poniendo la mira en una meta mayor, lo que nos ayuda a seguir adelante a pesar de las dificultades. De esta forma, la esperanza también se relaciona con la tolerancia a la frustración, otro pilar de la resiliencia. Finalmente, Zaira Borges, una doctora en enfermería, haciendo referencia a Charles Snyder, pionero de la psicología positiva, dice que la esperanza se define en una perspectiva de cumplimiento de objetivos y metas reales como el origen de la motivación para la acción. Esta especialista en el cuidado de los enfermos y sus familias realizó una investigación de campo sobre la importancia de la esperanza y señala que el conjunto de recursos y soluciones alternativas conduce a transiciones saludables en las familias, fomentando la ampliación de emociones positivas como motor de acción ante obstáculos o dificultades. Por ejemplo, la extraordinaria fuerza y creatividad de las familias cuando enfrentan el diagnóstico de enfermedad crónica en uno de sus miembros. Considerada como un motor para la acción, se trata entonces de una esperanza activa y no pasiva, ya que nos impulsa a poner todo lo que está de nuestra parte para conseguir lo que buscamos, aún en medio de las adversidades. No es pues una actitud que espera que las cosas sucedan, sino que hace que las cosas sucedan a través de nuestra intervención y nuestro trabajo. Es por ello que el afrontamiento se relaciona igualmente con la esperanza. Esperanza y perseverancia van de la mano, y José Hernández Moreno es un ejemplo de esto. José nació en una familia de campesinos mexicanos en Michoacán, y a base de estudio y de perseguir su sueño, logró ser astronauta en la Agencia Espacial de los Estados Unidos, la NASA, y fue enviado a una misión espacial. Un día José se decidió a seguir los sabios consejos de su padre, quien alguna vez le dio una receta muy simple y sabia a la vez, formada por los siguientes ingredientes. 1. Definir una meta y ver qué tan lejos se está de ella. 2. Trazar una ruta para lograrla. 3. Estudiar para obtener la mejor preparación. Y 4. Dar más de lo que te piden en los estudios. Y le dijo, que ese sea tu método de trabajo. Si mezclas todo esto, estás en el camino para triunfar y lograr tu sueño. José la aplicó y funcionó, pero agregó un quinto ingrediente, la perseverancia. Es decir, no darse por vencido. En efecto, la NASA lo rechazó 11 veces, una por año, y fue hasta el 12º año que fue aceptado. Nos dice él,
No tengan miedo de soñar en grande, siempre y cuando estén dispuestos a dar su corazón y compromiso para alcanzar las metas. Hoy es un ejemplo de resiliencia en todo el mundo. Para hablar de optimismo, me gustaría iniciar con una frase de Winston Churchill que dice: un optimista ve una oportunidad en toda catástrofe, un pesimista ve una catástrofe en toda oportunidad. Hemos hablado antes de la esperanza porque es también una fuente de optimismo. El optimismo se puede entender como una actitud ante la vida y sobre todo ante las adversidades. El psicólogo Charles Snyder ha sido pionero en investigar sobre lo que hoy se conoce como pensamiento positivo, cuya necesidad se hace cada vez más evidente ante tantos síntomas de falta de esperanza, lo cual lleva a la pérdida del sentido de la vida y todo ello al fenómeno cada vez más extendido de la depresión. Martin Seligman, siguiendo por este mismo camino, ha realizado interesantes aportaciones en este campo, afirmando que el optimismo es aprendido, pero también lo puede ser el pesimismo. El optimismo es, en el fondo, una actitud mental positiva, una manera de pensar que interviene siempre en la explicación que damos a los acontecimientos que nos suceden, tanto a las situaciones de éxito como a las de fracaso. A esto él le llama pautas explicativas o hábitos mentales, es decir, cómo nos explicamos lo que nos pasa y a quién le atribuimos lo que nos sucede, lo bueno y lo malo. Tanto los optimistas como los pesimistas tienen su particular manera de percibir lo que les sucede. Seligman señala las 3 dimensiones de dichas pautas mediante las cuales una persona se explica un suceso bueno o malo: la permanencia, la amplitud o presencia y la personalización o locus de culpa. Lo podemos explicar de la siguiente manera. La permanencia se refiere a si la explicación que una persona se da de lo sucedido es siempre o a veces. Si lo que le sucede es negativo y la persona dice que a ella siempre le sucede, entonces es una persona pesimista. Por ejemplo, nunca quieren ser mis amigos. En cambio, si la persona dice que esto negativo le sucede a veces, es una persona optimista. Por ejemplo, Juan no quiere ser mi amigo. Así también, si lo que le sucede a una persona es positivo y la persona dice que a ella siempre le sucede, entonces es una persona optimista. Por ejemplo, siempre saco buenas notas porque estudio. En cambio, si la persona dice que eso positivo le sucede a veces, esa es una persona pesimista. Por ejemplo, por suerte hoy saqué buena nota. La amplitud se refiere a si el evento malo o bueno sucede en forma específica o en general. Si lo que le sucede es negativo y la persona dice que en todos estos casos le sucede, entonces es una persona pesimista. Por ejemplo, todos los maestros son injustos. En cambio, si la persona dice que eso negativo sucede solo en ese caso específico, esa es una persona optimista. Por ejemplo, la maestra Pérez es injusta. Así también, si lo que le sucede a una persona es positivo y la persona dice que en todos estos casos sucede, entonces es una persona optimista. Por ejemplo, a mí siempre me invitan a jugar tenis. En cambio, si la persona dice que eso positivo le sucede solo en ese caso en específico, esa es una persona pesimista. Por ejemplo, esta será la única vez que gane en el tenis o fue por pura casualidad. La personalización o locus de culpa se refiere a quién se le atribuye la causa de algún suceso bueno o malo. La causa puede ser interna o externa. Interna, si se piensa en mí como el causante, y externa, si se piensa que los causantes de lo sucedido son los demás. Si lo que le sucede es negativo y la persona habitualmente dice
generalmente es culpa mía, entonces es una persona pesimista conductual interna. En cambio, si la persona dice que eso negativo le sucede por culpa de los demás, esa es una persona pesimista general externa. Por ejemplo, saqué mala nota porque así son los maestros de esta escuela. Así también, si lo que le sucede a una persona es positivo y la persona dice que ella es la causante, entonces es una persona optimista conductual. En cambio, si la persona dice que eso positivo le sucede a causa de los demás, esa es una persona pesimista general. Sobre esta última pauta, la personalización o locus de culpa, algunos autores como Robbins señalan que el comportamiento de los internos concuerda más con el de los optimistas, mientras que el de los externos, por el contrario, coincide más con el de los pesimistas. Finalmente, Daniel Goleman, autor del libro La inteligencia emocional, afirma que la prima hermana del optimismo es la esperanza. Saber lo que es preciso hacer para llegar a un objetivo y tener energías para dar esos pasos. La esperanza es una fuerza motivadora primordial y su ausencia resulta paralizante. En resumen, hemos visto personalidades tan diversas como Frankl, Ratzinger, Borges, Snyder y Seligman, quienes coinciden en ver la esperanza y, consecuencia de ella, el optimismo, como motor de la resiliencia. Esto nos impulsa a afrontar las adversidades presentes, viéndolas más como un reto que como un obstáculo. De esta forma, la esperanza nos ayuda a centrarnos en la solución y no en el problema. Pon todo lo que está de tu parte con esperanza para alcanzar tus metas.